En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Los dos sitios a los que fue sometida Zaragoza por los ejércitos napoleónicos entre junio de 1808 y febrero de 1809 fueron un antes y un después para la ciudad. La capital aragonesa se convirtió en un mito de resistencia contra Napoleón en toda Europa, aunque conllevó la guerra total, la pérdida de miles de vidas y la destrucción de buena parte de la ciudad. También fue la primera vez en la que se dio propaganda y mitificó la acción de las mujeres en un conflicto bélico, un semejante número y no como casos aislados como había ocurrido hasta entonces. Y es que en este episodio vamos a hablar de las heroínas de los sitios de Zaragoza. Soy Sergio Martínez, en la técnica está Carlos Oyarzabal y te doy la bienvenida a este viaje por la historia de Aragón en Aragón Radio. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. Como ya sabéis los oyentes más veteranos del programa, ya hemos tratado el tema de los sitios de Zaragoza en algunas ocasiones, aunque sobre todo en el episodio 22 de la segunda temporada, en el que contamos como invitado con el doctor en Historia Daniel Aquillué, autor del libro Guerra y Cuchillo, y que no solo nos contó cómo fueron los dos asedios, sino también algunos mitos, especialmente sobre la figura de José de Palafox, el capitán general de Aragón y ese líder de la defensa de Zaragoza, un tanto mitificado y que bueno, ahí estuvimos hablando de sus luces y sombras, así que ya sabéis, ese episodio 22 de la segunda temporada que tenéis disponible cuando queráis para escuchar en podcast. Fueron, sin duda, unos hechos excepcionales, también de ser prácticamente la primera muestra de guerra total en suelo europeo en la que se perdieron las finas líneas que separan objetivos militares de civiles. Hay cientos de historias que destacar de aquellos terribles acontecimientos que realmente trascendieron lo nacional, como hemos comentado al principio, ¿no? Y es que Zaragoza se convirtió desde el inicio en todo un mito de resistencia que resonó por toda Europa. Por ello, en este episodio 29 de la quinta temporada regresamos a esos meses que fueron de junio de 1808 hasta febrero de 1809 para conocer más a fondo las historias de las llamadas heroínas de Zaragoza. Algunas muy famosas, como Agustina de Aragón, otras no tanto, y que incluso estuvieron cerca de caer en el olvido, como seguro que les pasó a muchas, ¿no? Al final, seguro que no todas han llegado hasta nuestros días, a pesar de que hubo muchísimos ejemplos. Así que, como siempre, y para hacer este viaje por el tiempo, me acompaña el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, un tema de contemporánea, ¿no? Después de muchos programas, ¿no? Pues dedicados a lo medieval, yo creo que ya tocaba. Además, bueno, es la historia contemporánea que más me gusta, ¿no? Principios del siglo XIX y ya cuando pasa la Segunda Guerra Mundial a mí ya no me interesa tanto, ¿no? Eso es historia del mundo actual, que se le intenta llamar ahora, sobre todo aquí en España. Eso es, ¿no? Bueno, ahí ya pierdo un poco el interés, pero la historia del siglo XIX me parece apasionante, ¿no? Uh-huh. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a volver a esos sitios de Zaragoza famosos, pero eso, muy para hablar de algo tan concreto como fueron las historias de esas heroínas de Zaragoza, porque es que, a ver, claro, estos acontecimientos, pues como decía, claro, es que tienen tantas pequeñas y grandes historias que podríamos estar dedicando, y lo haremos en el futuro, pues dedicándole diferentes episodios, pero de vez en cuando, ¿no? Para tampoco atosigar con el tema siempre, a ver si vamos a ser el monotema de los sitios de Zaragoza, no, porque estamos siempre toma y daca, nos vamos al medievo, a la edad moderna, a veces a la antigüedad, volvemos a contemporánea, pues bueno. El caso es que normalmente en los conflictos bélicos suelen pasar a la historia, pues claro, los monarcas, aunque no estuvieran la mayoría de las veces ni de lejos por los campos de batalla en los que morían sus súbditos, también pasan a la historia generales victoriosos o también derrotados, ¿no? E incluso a veces algunos oficiales que destacan por su actuación bélica, ¿no? Suele ser ya algo más raro, aunque a veces ocurría, que pasaran a la historia personajes que no tenían ningún tipo de mando, ¿no? Es decir, figuras más anónimas, más de estar por casa, podríamos llamarlas. Sin embargo, pasaba en ocasiones, incluso desde la antigüedad. Por ejemplo, ahí están, y aquí me voy a la antigüedad, pues ahí están los famosos Tito Pulo y Lucio Boreno, que seguramente algunos habrán hecho, uy,
esto me suena, ¿no? Estos señores me suenan, porque estos señores, a Tito Pulo y a Lucio Verano, son mencionados por nada más y nada menos que Cayo Julio César en el libro quinto de su libro Comentarios sobre la Guerra de las Galias, ¿no? Y que 2 milenios después inspiraron a los protagonistas de esa afamada serie histórica llamada Roma. Sí. Que yo siempre recomiendo, porque es una pedazo de serie. Aquí una cosa, a ver, son nombrados que nadie piense Una que vez y ya cuentan, está. eso, que cuentan en esos comentarios sobre la guerra de las Galias, ¿no? Que César habla de la historia de No, estos no. dos personajes, no, Pero o sea, los nombra. Menciona a 2 soldados suyos, uno que era Sí. Centurión, creo que era. Eso Y es. lo que pasa es que en realidad eran intercambiados con respecto a la serie. Era Lucio Moreno te lo ponen como en la serie como Centurión, y en la realidad era al revés, era el soldado y bueno. El caso es que eran gente más o menos anónima, pero que sus nombres han pasado a la posteridad porque un señor llamado Julio César les nombra en determinado momento en una de sus obras, ¿no? Eso Pero es. bueno, el caso es que ocurría pocas veces, ¿no? Y ya si hablamos de mujeres, esto pasa de ser excepcional a una auténtica rara avis, ¿no? Sí que aparecen también desde la antigüedad y a lo largo del tiempo figuras, pues por ejemplo, la reina Teuta de los ilirios que se enfrentaron a Roma, o también la reina Boadica, que era la britana reina de los icenos, que también lucha contra la dominación romana, pero de nuevo ellas son líderes, ¿no? Son reinas y claro, si hablamos de figuras más anónimas, si en el caso de los hombres es algo casi excepcional, pues en el de las mujeres ya ni os contamos, ¿no? Aunque evidentemente hay casos, ¿no? Antes de llegar a los sitios de Zaragoza. Claro. Sí, a ver, por ejemplo, pues uno de los más conocidos nos lleva al mes de mayo del año 1589 en la ciudad de A Coruña, con María Pita como protagonista, pues durante el ataque del corsario inglés Francis Drake a la ciudad. Sí, esto de que lucha y se supone que dijo la mítica frase de quien tenga honra que me siga, ¿no? Como arengando Exacto. a los coruñeses para luchar y expulsar, cosa que se consiguió a ese ataque inglés, ¿no? De este corsario, llamémosle piratilla, a Francis Drake. Pirata. Era un pirata. Era un piratón, con todas las de la ley, ¿no? Exactamente. Este señor. Bueno, y aparte pues de esta María Pita, pues claro, pues hay otros más, ¿no? Hay otros casos más a lo largo y ancho del mundo. Lo que pasa es que, como decías, bueno, a pesar de estos casos, pues son casos que en realidad son muy excepcionales. Uh-huh. Y eso se rompe con lo ocurrido durante los sitios de Zaragoza a inicios del siglo XIX, en los que de repente surgen como de las setas una constelación de mujeres heroicas, todas en el mismo tiempo, ¿no? Y en la misma localidad. Que no es que, además más o menos la misma generación como vamos a Sí. ir viendo, más o menos nacen en la misma, son de la misma quinta prácticamente, pero claro, Es algo insólito. No es que no hubiera ocurrido nunca hasta entonces, pero quizás no en semejante número, o igual sí que ocurrió en semejante número en otras ocasiones, pero es la primera vez que se le da una propaganda tremenda desde el Eso primer momento. Es que se les nombra y Claro. se les reconoce, No caen en el olvido, como suele ocurrir, porque claro, mujeres, eso que sí. No, es que se les da propaganda desde el primer momento y eso ha hecho que al final sus historias se acaben trascendiendo y vamos a hablar de 6. Pero claro, hubo muchísimas, o sea, lo que pasa es que la inmensa mayoría, pues claro, pues por lo que sea, han caído en el anonimato, etcétera, pero desde luego, pues bueno, fue parte de esa lucha que fueron los sitios de Zaragoza, que fue una lucha peculiar, ¿no? En ese caso, en unos asedios en los que se vio uno de los primeros precedentes de lo que se ha acabado denominando como la guerra total, ¿no? Que a partir de entonces ya se fue haciendo cada vez más normal, especialmente las guerras del siglo XX, ¿no? En el que hubo un importante número, pues aquí estamos hablando que hubo un importante número de mujeres que destacaron en diferentes labores de la defensa de la ciudad frente a los ejércitos napoleónicos, pero sobre todo por ese contexto de guerra total en el que participan todos, absolutamente todos los zaragozanos y las gentes que había en la ciudad de Zaragoza. Claro, el primer factor importante, ¿no?, en toda esta historia es que Zaragoza, en el primer asedio que se desarrolló en el verano de 1808, no contaba apenas ni con tropa profesional ni con defensas dignas de ese nombre. No. Incluso el propio Palafox pues abandona con su estado mayor la ciudad al ser derrotado, intentando frenar el avance francés desde Pamplona. Se dice hasta luego. Claro. Y es ahí donde la población civil, con la ayuda de algunos pocos oficiales que se quedaron, logró rechazar la entrada francesa en Zaragoza contra todo pronóstico. Es que nadie lo esperaba, ni el propio Palafox, cuando vio que no podía detener el avance de francés, dijo, arengó a la gente y dijo, yo me voy. Es que, a ver, nadie lo esperaba porque es que esto, que se tenga constancia, al menos en la historia europea, es la primera vez que ocurre en la historia europea, ¿no? Que la población civil se ponga, bueno, a defender ellos ahí la ciudad. No, a ver, creo que hay otras ocasiones, no con de esta manera. No con ese éxito también, es verdad, porque muchas veces pues sí había luchas, pero luego al final eran reprimidas a sangre y fuego.
evidentemente. No, esta lucha masificada de toda la ciudad, ¿no? Y esa guerra total, ¿no? Que estamos hablando, Claro, en el que participan todos los civiles o buena parte de ellos en la defensa, en este caso de Zaragoza, y luego también teniendo en cuenta que Zaragoza, pues lo que tú has comentado hace un momento, era una ciudad que se consideraba pues lo que se llama ciudad abierta, ¿no? O sea, tenía unas pocas murallas, el resto eran prácticamente tapias, ¿no? La única fortificación de cierta entidad era la Aljafería, que solo estaba en uno de los costados, y ya está, y aparte no era una ciudad con una importante guarnición militar. Por ejemplo, podríamos hablar del caso de Pamplona, que hemos comentado que vienen desde allí los franceses. Ahí tenían una pedazo de ciudadela con su guarnición que ya estaba ocupada en ese momento por los franceses. Barcelona también, San Sebastián, pues así diversos casos. Zaragoza no, era una ciudad importante, estratégica de paso, pero no tenía pues una gran fortificación y apenas había soldados profesionales en este caso. Claro, el caso es que, bueno, es ahí cuando comienza el primer asedio, cuya defensa pues fue en gran medida sostenida por los propios zaragozanos, ¿no? Como decíamos. Y es por ello por lo que en esa intención de resistencia a ultranza con lo que se tenía, pues se ve un cambio en los roles tradicionales de género y la participación activa de la mujer, tanto en el más tradicional avituallamiento de los defensores de primera línea, que eso siempre se solía dar muchas veces en otros conflictos, algo que también es peligrosísimo, sí, hombre, como pues incluso también no solo ese avituallamiento de defensores, ¿no? Sino pues bueno, participación en los mismos combates o en la carga de fusiles en primera línea. Que ponte a cargar esos fusiles que costaba Dios y ayuda, había que tener buena formación para ello, en medio de la refriega en el que te están volando de todo, en fin, o sea, igualmente peligroso. Claro, o sea, es la necesidad lo que lleva a actuar a toda la población en su conjunto, o al menos a buena parte, en las diferentes actividades que requerían el defender las tapias, monasterios y conventos de la ciudad, y por eso pues participaron tantas mujeres. Ahora bien, lo insólito es, además de que participaran tantas mujeres, que luego se les reconociera, ¿no? Y se les nombrara. Eso es más insólito. Con todavía. gratificaciones, con decoraciones, lo vamos a ir viendo un poquito. Sí. Entonces, bueno, pues en lo que queda del programa vamos a contar la historia de 6 de esas mujeres como ejemplo de las llamadas heroínas de Zaragoza. Y para comenzar, pues vamos a hablar primero de María de la Consolación Lazlor, más conocida como la Condesa de Bureta. ¿Y quién era la Condesa de Bureta? Pues su madre era Petronila Tadea de Villavicencio. Como era condesa, bueno, pues sabemos toda su parentela muy bien, ¿no? Perteneciente a una rama menor de los duques jerezanos de San Lorenzo. ¿Esto por parte de madre? Por parte de madre. Mientras que su padre era Manuel Azlor y Urríes, de una rama menor del ducado de Villahermosa. O sea, el ducado de Villahermosa, recordemos, una de las familias nobles, si no la más importante de Aragón, incluso en esa época todavía. Ahí estaba ya con los condes de Aranda y tal, que estaban siempre también emparentados muchas veces, pero bueno, o sea, que venía de ramas menores esta señora, pero tanto de padre como de madre, pero era de la nobleza, ¿no? Hombre, ramas menores. Sí, ramas. Que es de Villahermosa. No, ramas menores del ducado de Villahermosa y vale. también del ducado de San Lorenzo de Jerez, ¿no? Que estábamos hablando. Eso es. Bueno, entonces, como su padre, la condesa de Bureta, como su padre era militar de carrera y en 1775 estaba destinado en Cataluña, pues María nació en Gerona el 12 de mayo de ese año. Recibió una educación muy cuidada y siempre fue tenida como una excelente conversadora, pues gracias a sus muchos conocimientos, lo que la haría convertirse más tarde en uno de los miembros más destacados de la alta sociedad zaragozana. Sí, todo el mundo quería ir a sus fiestas, a sus tertulias y tal. Eso, pero nació en Gerona. Aunque, bueno, pues luego... Sí, era de ascendencia, sobre todo por parte de padre, era de ascendencia aragonesa, como decíamos. Claro. Y la mayor parte de su vida pues transcurrió por aquí, por Aragón, ¿no? Entonces, bueno, en 1794... contrajo matrimonio con Juan Crisóstomo López Fernández de Heredia. Hombre, los Heredia por ahí. Otra de las grandes familias aragonesas, que era este señor barón de Salillas y cuarto conde de Bureta. Ahí. De ahí que esta mujer no haya pasado a la historia como la condesa de Bureta, evidentemente, ¿no? Porque se casa con el cuarto conde de Bureta. Efectivamente. Finalmente, pues el matrimonio quedó afincado en Zaragoza, ¿no? Donde María pues siguió quedando al cargo de la administración de los bienes de la familia, incluso tras enviudar en 1805. Y aquí es donde pues entra la crisis económica y social que azotó a España a inicios del siglo XIX. Una crisis que tuvo varios causantes, pero sobre todo dos en particular. Sí. ¿no? Entonces, la primera causa de esta crisis
pues fue que hubo pues varios años de malas cosechas que derivaron en una importante carestía de alimentos, así como la consiguiente subida de precios de productos básicos que deriva pues en las recurrentes crisis de subsistencia. Sí, ¿no? que eran típicas de, pues, del sistema feudal y de Claro. aquella época en la que además evidentemente pues cuando faltaba, o sea, ahí sí que se consumían en buena medida productos de proximidad que se le llama ahora, ¿no? Porque no se podía llevar como ahora en la actualidad pues comida desde el otro lado del mundo, ¿no? Cereal o lo que sea, o era mucho más complicado y sobre todo los alimentos eran muy perecederos, la mayor parte de ellos. Por lo tanto, si había en tu región unos años de malas cosechas o de pues inundaciones o pedrisco, lo que Pues fuera, estabas apañado. pues exactamente, o sea, ahí era, a veces se podía llevar alimento de otras zonas que tuvieran ciertos excedentes, pero teniendo en cuenta que la península ibérica, que España es una región que lo sigue siendo hoy en día, cada vez más agravado, pues una región árida que va combinando periodos un poquito más húmedos con periodos bastante más secos, pues pasaba lo que pasaba, era algo recurrente. Sí, era algo recurrente, pero no penséis que solo en España, ¿no? Por esa climatología y esas características geográficas que has comentado, Sergio, sino que en países con condiciones climáticas y geográficas más agradecidas, digamos, También pues ocurría, sí, sí. también ocurría. Sí, sí. O sea, que por es que unas era, causas o por otras. O sea, es que era propio del antiguo régimen. que esto, igual ¿no? aquí, si era por sequía, en otros lugares que también podía haber años de sequía, pero podía ser más por inundaciones que arrasaran con cosechas enteras, por O ejemplo. por heladas, o por... Exactamente, por unas heladas también y... En fin, y claro, a todo esto, de esta situación de varios años de malas cosechas, con la consiguiente pues carestía de alimentos y la consiguiente a su vez subida de precios, a esto se le añade la situación de guerra con Gran Bretaña en esos años, ¿no? Una guerra que vuelve a estallar, aunque ya había ocurrido años anteriores, en 1804, tras el famoso ataque sin previa declaración de guerra a una flota española cuando estaba llegando ya, se acercaba al puerto de Cádiz, ¿no? Que regresaba de América, y se produjo además el hundimiento de la famosa fragata Mercedes, que hubo unos pleitos judiciales tremendos porque luego lo encontró y se llevó todo el tesoro una empresa Odyssey, creo que fue americana. Exacto. Hubo pleitos y al final se ganó el juicio para que de esta empresa privada devolviera todo ese tesoro encontrado a España como propietaria, ¿no? Así es. Y ahí se produjo el apresamiento del resto de la flota española, en lo que fue un verdadero acto de piratería, porque además es que fue sin previa declaración de guerra ni nada. En ese momento, en 1804, España y Francia, España y Gran Bretaña estaban en paz, y ahí los británicos pues aprovechan y atacan esta flota. Acto de piratería, tanto el de los ingleses de aquel momento, ¿no? Sin previa declaración de guerra, apresando estas naves. Y como- hundiendo la fragata Mercedes. Sí, como después esta empresa Odyssey, bueno, pues pretendiendo quedarse pues con los tesoros encontrados, Y además, ¿no? creo que además es que Menudos expoliadores. Es que además se encontraron en aguas territoriales españolas, que es el quid de la por eso, cuestión. O sea, por no era eso. ya ni siquiera aguas internacionales, sino que se hace... En fin. El caso es que por esa situación de guerra, la flota británica, entre España y Gran Bretaña, como digo, pues la flota de guerra británica consiguió cortar casi de raíz las comunicaciones con las posesiones españolas en América. Claro, ahí dejan de llegar el oro, la plata y el resto del comercio, ¿no? Provocando pues un brusco descenso en los ingresos de un Estado que ya estaba en crisis, como acabas de comentar tú, Santiago, por el tema de las malas cosechas, etcétera, ¿no? Es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande, sumando todo. Así es, y para paliar en parte esa disminución de ingresos, se subieron los impuestos, pues provocando un gran enfado entre la población, añadido al que ya se tenía por la carestía de alimentos y subida de precios. Claro. Y así se genera un clima imparable al final de descontento contra la monarquía española de Carlos IV, ¿no? de Borbón, y su valido, que era Manuel Godoy, el cual consiguió aprovechar pues todo este enfado, consiguió aprovechar esta situación, pues un conocido nuestro, el infante Fernando, por entonces príncipe de Asturias, que será Sí. el futuro Fernando VII. Eso es que a ti te encanta llamar el felón. El El felón, que es, bueno, el sobrenombre que ha acabado teniendo, ¿no? Y no porque sí. Entonces, este señor, el felón, Fernando VII, pues que entonces era príncipe de Asturias todavía, que todavía no era rey, pues este Fernando VII acabó generando el llamado Partido Fernandino, que acabó aprovechando toda esa situación de descontento para dar dos golpes contra su padre, el rey Carlos IV. Uno a finales de 1807, Que fracasa. que fracasa, y el otro en marzo de 1808. Este último triunfó en Aranjuez y supuso el derrocamiento de Carlos IV, la caída de su válido Manuel Godoy y la llegada al trono de Fernando VII. Claro, todo esto en una España en la que ya había numerosas tropas en ese momento napoleónicas como supuestas aliadas para invadir conjuntamente junto al ejército español el reino de Portugal, pero que ya en esos momentos, ya en marzo de 1808, cuando se produce ese motín de Aranjuez, pues casi más parecían invasores que otra cosa.
Sí, pues bien, en todo este sarao, la condesa de Bureta, perdón, pues se mostró en aquellos meses como una firme partidaria en Zaragoza de ese partido fernandino que encarnaba la esperanza de un cambio que diera solución a la crisis que vivía el país, que se encontró finalmente pues con el estallido de la guerra contra los franceses. Y ella fue parte importante, gracias a los debates que organizaba en su palacio, para la creación de una corriente de opinión favorable al levantamiento en armas de la ciudad el 24 de mayo de 1808, Ujú. una vez se supo lo ocurrido tanto en Bayona con las abdicaciones forzadas, ¿no?, Ujú. de Carlos IV y Fernando VII, ¿no?, allí en Bayona, en territorio francés, ¿no?, como también pues lo ocurrido el 2 y el 3 de mayo en Madrid, ¿no?, Sí. con esos famosos fusilamientos, Que ¿no?, además, que además del 3 de mayo. inmortaliza a Francisco de Goya, este gran Claro. pintor aragonés. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, pues era demasiado ya, ¿no? Para Sí. los zaragozanos, o sea, si se encuentran con tropas extranjeras francesas y con que, bueno, pues Napoleón, el jefe de los ejércitos franceses, pues ha cogido y ha forzado al rey Fernando VII, que es el rey en el que tienen depositadas las esperanzas de todos estos cambios. De una regeneración, de superar esa crisis que lleva ya España varios años, ¿no? Sí, pues se encuentran con que este Fernando VII la ha forzado a abdicar. Bueno, a devolver el trono a su padre Carlos IV y a Carlos IV a abdicar en Napoleón, el cual le dará al final el trono a su hermano, a José Bonaparte. Para ser mucho más exactos. Eso Exactamente, es, ¿no? o sea, que todo este follón. Y claro, aquí la condesa de Bureta fue excepcionalmente importante en Zaragoza para crear ese clima a favor del partido fernandino que comentábamos Claro. antes, porque recordemos que a Fernando en ese momento se le llamaba Fernando el Deseado. Vaya ojo, ¿no? Evidentemente, a ver, a todo pasado, o sea, es muy fácil decir las cosas, ¿no? Claro, Evidentemente. Fernando el Deseado, Pero claro, porque al poco, ¿no?, de llegar al trono, pues ocurre esto. No, pero Yo creo- incluso antes de llegar al trono, ya cuando siendo príncipe Sí. de Asturias, pues todavía ya se le llamaba a ese partido fernandino que crea el propio Fernando con su camarilla, pues también toda esta propaganda, sobre todo en la corte de Madrid, pues hace que ya se le empiece a conocer como Fernando el Deseado, pues como esa muestra de la única esperanza de España y del pueblo español de superar esta crisis tremenda que está azotando al país, y él nos va a llevar, pues como este rey paternalista típico del antiguo régimen todavía, pues a solucionar todos nuestros males, que evidentemente fue todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, en ese momento se le consideraba como la solución a todos los problemas de España. Menudo pájaro. Si hubieran sabido cómo iba a ser. Bueno, y bueno, la condesa de Bureta, también en esa Zaragoza, ¿no?, en esos momentos de prácticamente a punto de comenzar la guerra, fue también un apoyo clave de José de Palafox, ¿verdad? Sí, así es, porque decidió pues quedarse en la ciudad durante ambos asedios, habiendo podido marcharse. Sí, sí. O sea, de hecho, pues donó comida y vino para la tropa, los enfermos y los heridos, además de poner su palacio a disposición para acoger a heridos, huérfanos y viudas. Ujú. Pero una de las jornadas más activas fue la del 3 de agosto de 1808, cuando aquella madrugada los franceses iniciaron un enorme bombardeo previo al intento de asaltar la ciudad el día 4. 4 de agosto, que hay una calle en Zaragoza, en el casco, que se llama Calle 4 de agosto, pues hace referencia a ese gran asalto francés de la ciudad, el último gran asalto realmente antes de levantar el sitio. El primer sitio. Eso Ujú. es. El primer asedio, eso es. Entonces, bueno, el Santo Hospital de Nuestra Señora de Gracia pues fue alcanzado por las bombas francesas, mientras estaba atestado con más de 2.000 heridos, ¿no? Ujú. En ese contexto, en esa refriega. Y la propia condesa entró en el edificio en llamas, ayudando a evacuar a la gente aquella terrible madrugada. Ujú. Al día siguiente, los franceses penetraron la ciudad, haciendo cundir el pánico entre muchos zaragozanos, y fue la condesa de Bureta, fusil en mano, la que arengaba a la gente a continuar con la lucha. O sea, que lo que estamos viendo es esta condesa de Bureta que cedió su palacio o al menos parte de las dependencias para todo el tema de heridos, de acoger a huérfanos, viudas de guerra, etcétera. Pagó comida, pagó pertrechos también, y luego incluso participó, pues eso, en la evacuación ella misma en ese incendio del Hospital de Gracia de Zaragoza durante esos bombardeos del 3 al 4 de agosto. Y además evitó, incluso podríamos decir, la caída de la ciudad, o al menos ayudó a ello, ¿no? Con esa arengando a la gente una vez que ya estaba diciendo, está la ciudad perdida, vayámonos todos, ¿no? O sea, fue importantísima esta condesa de Bureta. Sí, en lugar de decir, vayamos nosotros que está la ciudad perdida, todo lo contrario, ¿no? Vamos a resistir, ¿no? Hasta el límite. Y entre tanto suceso bélico, pues también hubo tiempo para el amor. Oh, qué tierno eres, Santiago. Soy todo romanticismo. Bueno,
Digo esto porque pues en el preludio del segundo sitio contrajo matrimonio con Pedro María Ric, a quien pues ya conocí hace tiempo, frustrando pues el asedio de la guerra sus planes de boda, ¿no? Sí, Entonces, bueno, pues al final se casan en ese preludio del segundo sitio. Que Pedro María Ric fue una figura clave también en lo que fueron la defensa de la ciudad de Zaragoza, y luego posteriormente en la Guerra de la Independencia, y de hecho fue uno de los diputados por Aragón en las famosas Cortes de Cádiz que alumbraron la primera constitución de la historia de España, la PEPA, la Constitución de 1812, ¿no? O sea, que fuera una pareja pues bastante, que se movió bastante en todos los sentidos. Bastante activa políticamente, ¿no? Y tras la capitulación de la ciudad el 21 de febrero de 1809, pues ambos se marcharon a Fonz, que era el pueblo natal de Pedro María Ric, y desde allí pues ambos jugaron un papel importante para que la zona se levantara en armas, consiguiendo una importante victoria contra una columna francesa en la llamada Batalla del Cinca. Sí. Luego ya se marcharían, después el matrimonio acabaría marchándose a Cádiz, y bueno, ya finalmente la condesa regresó a Zaragoza en 1813, ya después de la liberación de la ciudad, de la ocupación francesa, después de ya 4 años y pico ocupada, ¿no? Pero apenas un año más tarde de su regreso, en 1814, falleció por complicaciones en un parto, siendo yo despedida tras su muerte por los zaragozanos, dado pues toda la aura que él había alcanzado, ¿no? Que se había creado a sí misma, ¿no? Pues fue despedida en un multitudinario funeral en la iglesia de San Felipe. Y hasta aquí, bueno, pues la historia de la primera de nuestras 6 protagonistas, de esta condesa de Bureta. Pero ¿cómo fueron las historias del resto de heroínas de los sitios de Zaragoza? Llega el turno de Manuela Sancho, nacida en este caso en el seno de una familia de labradores en el año 1784 en la localidad zaragozana de Plenas. Hemos abierto con el programa con el caso de la condesa de Bureta, por hablar de una figura pues de estas heroínas de los sitios de Zaragoza, pues de extracción, como hemos visto, noble. Pero ahora vamos a pasar ya a varios casos de extracción más humilde, que es algo mucho más raro, es una rareza, ¿no? Como hemos hablado al principio del programa. Y comenzamos, pues eso, como digo, con Manuela Sancho, nacida en esa familia de labradores en la localidad de Plenas, en el año 1784. Sí, allí vivió hasta los 12 años, cuando su familia se trasladó a la ciudad de Zaragoza en 1796, residiendo a partir de entonces en el número 40 de la por entonces calle de la Puerta Quemada, cerca de la parroquia de San Miguel, y que hoy en día se llama pues calle Heroísmo. Es la famosa calle Heroísmo. Eso es. Contaba con 24 años cuando se inició la Guerra de la Independencia y comenzó el 15 de junio de 1808 el primero de los asedios a los que fue sometida la ciudad. Entonces, bueno, en el primero de estos asedios, Manuela Sancha participó sobre todo en tareas de avituallamiento a los comandantes de la primera línea de fuego, llevando comida, agua, así como pertrechos militares cuando era necesario. Sí, es lo que hemos comentado, ¿no? Al principio, pues ese rol que era un poquito más tradicional, pero que era igualmente peligroso. Acércate tú a primera línea de fuego para llevar, pues eso, pólvora, municiones, agua, que sobre todo, pues imagínate, en el primer sitio, en pleno verano en Zaragoza, luchando ahí, pues evidentemente, pues los calores y tal, hacía que la gente tuviera que beber mucho más, hidratarse mucho más, evidentemente, ¿no? Y esto era algo básico, pero igual de peligroso, te acercabas a la primera línea de fuego. Y Manuela Sancho, en ese primer asedio, pues estuvo ahí participando en todas esas actividades de avituallamiento de los combatientes. Pero fue a pesar de que estuvo pues dedicándose casi siempre al avituallamiento, que era muy peligroso. Eso en el primer asedio. En el segundo cambia el rol. Fue en el segundo asedio, entre el 21 de diciembre de 1808 y el 21 de febrero de 1809, cuando de verdad destacó. Porque esto era algo, pues lo que hemos dicho hasta entonces, lo del avituallamiento era un poco tradicional y era algo, pues hasta cierto punto habitual, ¿no? Que hicieran las mujeres. Pero lo de combatir era algo excepcional, ¿verdad? Claro, eso es, ¿no? Aquí destacó el segundo sitio porque en esta ocasión combatió, ¿no? Sobre todo en la defensa del convento de San José, situado en la ribera del río Huerva,
más o menos a la altura de la actual calle de Jorge Coci. Sí, más o menos por ahí, justo enfrente de parte del Parque Bruil actual, pues por ahí estuvo. De hecho, ese convento de San José acabó dando nombre a lo que es el barrio de San José, aunque estaba más, realmente, estaría más en la zona casi de las Fuentes, pero es lo que da nombre a, pues, a lo del camino de San José, que llegaba hasta por ahí, que salía desde Zaragoza y que sería más o menos, pues prácticamente ese camino sería aproximadamente lo que hoy es en día Miguel Servet. Claro. Y los oyentes, a lo mejor alguno se preguntará, ¿y qué hacía pues participando en la defensa en un convento? Bueno, pues es que los monasterios y conventos que estaban en las afueras de la ciudad, como los de San José, Santa Engracia, Santa Mónica o San Agustín, por mencionar algunos, se convirtieron en auténticos bastiones defensivos que a los franceses les costó sangre, sudor y lágrimas reducir. Desde luego que sí. Y Manuela Sancha luchó en primera línea en el convento de San José en el ataque francés desarrollado sobre este entre los días 31 de diciembre y 2 de enero, llegando a caer gravemente herida por una bala en un costado del vientre, aunque acabó sobreviviendo. Ahí acabó sobreviviendo Manuela Sancho. El caso es que el coraje que mostró combatiendo aquellos días en las trincheras defensivas le supusieron que el comandante de la posición, que en ese momento era Mariano Renovales, pues la pusiera como ejemplo ante un José de Palafox que le concedió la famosa cinta encarnada, ¿no?, como condecoración, así como una pensión de 2 reales diarios de por vida que le fue confirmada después por el mismo rey Fernando VII, como en otros casos que luego iremos hablando, ya después de la guerra, en el año 1815. Tras los sitios se la recuerda a Manuela Sancho como a una mujer vigorosa, según los testimonios de la época, a quien desde luego le gustaba hablar de lo que vivió en los asedios a todo el que le preguntara, y había mucha gente que le preguntara, o sea, ella era famosa y iban a ella, ¿no? Y además esta Manuela Sancho, pues también nos cuentan que siempre lucía, pues oye, los días de guardar, en los días de fiesta, los días importantes de la ciudad de Zaragoza, pues le gustaba lucir esa cinta encarnada, esa cinta roja que le había concedido el José de Palafox, pues para demostrar pues que ella había luchado en los sitios de Zaragoza y que además había sido condecorada por Palafox, ¿no?, como hemos comentado. Al final pues falleció de una pulmonía el 7 de abril de 1863 a los 80 años. Que había gente que vivía bastante tiempo en aquella época que era longeva, que es que miramos las tasas de mortalidad y demás, y la esperanza de vida parece que murirían todos con 40 años o así. No, es que había mucha mortalidad infantil y eso hace pues que rebaje la media, sí. Claro, que rebaje la media de esperanza de vida, pero había gente longeva también, ¿no? Has dicho que murió en 1863, pero como curiosidad, apenas un par de años antes de su muerte le hicieron una fotografía, se puede encontrar fácilmente en Google, ¿no? Siendo así Manuela Sancho la única persona que combatió en los sitios de Zaragoza de la que se conserva una foto, ya en plena vejez, evidentemente, porque son esos años ya mediados del siglo XIX cuando ya empieza a aparecer la fotografía. Pues a esta mujer, a esta señora, pues ya muy mayor, era anciana, 2 años antes de fallecer, pues tendría en ese momento, claro, cuando la fotografía, unos 78 años, se le hace esa foto. Por ejemplo, en el famoso sitio de Girona o de Gerona, también durante la Guerra de la Independencia, ahí sí que posteriormente, ya ancianos, hay no sé si es una decena más o menos de todos hombres, de veteranos combatientes en aquel asedio contra los napoleónicos, que bueno, se hace una fotografía, además todos ahí vestidos de uniforme y tal, pero en el caso de los sitios de Zaragoza, solo que se sepa, se ha conservado la foto de una persona que combatió en esos sitios, ya evidentemente de mayor, y en este caso fue esta mujer, fue Manuela Sancho. Del resto pues hay cuadros, etcétera, pero solo de Manuela Sancho queda una fotografía. Así es. Y seguimos ahora, ¿no?, con Casta Álvarez Bravo, porque bueno, tenemos que hablar de 6 y hemos hablado solo de 2, ¿no?, de momento. Casta Álvarez Bravo es la siguiente. Esta señora era hija de un matrimonio aragonés de extracción muy humilde que trató de buscar algo de fortuna en la ciudad argelina de Orán, por entonces una posesión española en el norte de África, sí, allí en Argelia. Por ello, pues Casta Álvarez nació allí en el año 1786, aunque más tarde la familia regresó a Aragón asentándose en la ciudad de Zaragoza. Tenía 22 años cuando las tropas francesas llegaron hasta la capital aragonesa, y que se tenga al menos constancia, fue el único caso entre las defensoras de la ciudad que tomó las armas y participó en primera línea de la defensa desde el primer día, siempre la batería instalada en la puerta de Sancho. Allí pues dio grandes muestras de valor en los combates y en la defensa de ese punto, creando asombro entre sus compañeros, lo que también le valió el reconocimiento de Mariano Renovales. Sí, que vuelve a aparecer aquí este hombre. Eso es, y le valió su reconocimiento,
y ser también premiada con la cinta roja, al igual que Manuela Sancho, además de con una pensión vitalicia. Sí, sí. O sea que aquí, claro, vemos aquí, al menos que se conozca y que nos ha llegado hasta nuestros días, como decías, pues el único caso, al menos en esta cuestión de Casta Álvarez, pues la única figura, la única mujer que sí que combatió desde el primer momento de los sitios de Zaragoza en los asedios. Porque otras, ¿no? Pues fruto de la necesidad, a lo mejor acaban combatiendo, ¿no? Al final. Como en el caso de Manuela Sancho que acabamos de comentar, claro, por ejemplo. Pero está desde el primer día. ¿No? Incluso participó el 31 de diciembre en una de las pocas salidas más allá de los muros que realizaron las tropas de Palafox, ¿no? Desde la ciudad, para atacar las posiciones francesas. Que aquí, igual que hemos hablado antes de que el primer asedio, pues por necesidad, participa realmente toda la población, buena parte de ella en la defensa, porque no había tropas prácticamente profesionales, luego sí que llegan refuerzos, etcétera, pero bueno, ocurre así. El segundo sitio es todo lo contrario, porque el segundo asedio se mete en Zaragoza todo un ejército, las partes del ejército semiprofesional, había otras partes profesional, ¿no? Los restos de los ejércitos que son derrotados en la batalla de Tudela, en la segunda batalla de Tudela, cuando el propio Napoleón invade España, ¿no? En persona, y pues tras esa derrota en los que están Palafox, el general Castaños, este famoso de la batalla de Bailén, pues lo que queda de ese ejército se retira, se encierra dentro de Zaragoza y ahí sí que hay ejército, tropa profesional, pero en cambio pues los zaragozanos siguen participando, incluso en el caso de pues las mujeres también, como estamos viendo en este caso. Y una vez capituló la ciudad, que capituló, no se rindió, que es diferente, que no es lo mismo. Bueno, pues una vez capituló la ciudad, el 21 de febrero de 1809, decidió pues marcharse de ella. Esto Casta Álvarez, ¿no? Sí, Casta Álvarez, y afincarse en la localidad de Cabañas de Ebro, donde contrajo matrimonio en 1814 con un humilde labrador, enviudando pues tiempo después. Casta Álvarez tuvo una vida mucho menos amable, ¿no? Por decir algo. Y es que su situación de viuda tan temprana la asumió la pobreza, teniendo que recurrir a la caridad de sus vecinos para poder sobrevivir. Aunque reclamó la pensión que le había sido concedida y confirmada por Fernando VII en 1815, lo cierto es que pocas veces la recibió, pasando seguramente pues a los bolsillos de algún funcionario sin escrúpulos. Que esto era más habitual de lo que podemos pensar. Por ejemplo, en el caso de la más famosa de Agustina de Aragón, ¿no? Que luego hablaremos un poquito de ella, sabemos de cartas, sobre todo años más tarde, al menos tenemos constancia de una carta que le envía al propio monarca en 1833, unos meses antes de que el propio rey muera, en el que le está diciendo, oye, que no se me está pagando todo lo que se me ha concedido por mis servicios a la defensa de Zaragoza, tal, durante la guerra, por lo que se ve, era bastante habitual que estas pensiones, que quedaba muy bien todo, pero que luego no se pagaran, o hubiera retrasos, o oye, que hace meses que no me pagan. O se les quedaba el funcionario intermedio, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, volviendo a Casta de Álvarez, pues esta heroína de los sitios acabó sufriendo pues problemas psicológicos, muriendo totalmente pobre el 29 de abril de 1846 en Cabañas de Ebro y siendo enterrada en el cementerio del pueblo. Sí, casi anónimamente. Sí. Su memoria pues, fue recuperada gracias a la Junta Magna que organizó los actos del primer centenario de los sitios de la ciudad en 1908, recuperando sus restos para ofrecerle un lugar más digno en el nuevo panteón creado para las heroínas en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo de Zaragoza y colocando una placa conmemorativa en la casa donde vivió y falleció en Cabañas de Ebro. Pues esa es la historia de Casta Álvarez, ¿no? Y aquí, bueno, vamos a pasar ahora a otra figura importante, aunque esta también casi cayó en el olvido. Y hablo de María Agustín Linares. ¿Quién fue María Agustín? ¿Os suena lo del paseo María Agustín? Hombre, seguro que sí. Al menos a la gente de Zaragoza seguro que le suena. Pues es por esta señora. Sí. Bueno, esta fue de hecho la única de este grupo de heroínas que nació en la misma Zaragoza, formando parte también de una familia muy humilde. Y es que María de Agustín nació el 12 de abril de 1784. Como podemos ver, más o menos, pues todas eran prácticamente de la misma quinta, ¿no? Sí. De la misma edad. Unas jóvenes de poco más de 20 años que se encontraron con la guerra a la puerta de su casa cuando inició la guerra. Todas nacen, salvo la madre, la condesa de Bureta. Salvo la condesa de Bureta, que es de la década anterior, pues todas nacen hacia 1783, 84, 85, son de esa quinta, podríamos decir. Sí. Entonces, bueno, pues la familia de María Agustín pertenecía a la parroquia de San Felipe, y ya desde muy joven empezó a trabajar de criada, especialmente lavando ropa. Entonces, una vez se casó en 1805, pues pasó a vivir en el barrio de San Pablo.
María destacó ya en el primer día del ataque francés sobre Zaragoza, el 15 de junio de 1808. Sí, cuando las tropas francesas pensaban que iban a llegar, iban a pegar 4 tiros y ya está, conquistada Zaragoza, ¿no? Sí, pues tras las derrotas que había sufrido Palafox y sus tropas los días anteriores en campo abierto, fuera de la ciudad, tratando de frenar el avance francés sobre la ciudad, pues todo parecía acabado. De hecho, pues el propio Palafox se marchó junto a su Estado Mayor, dando la plaza por perdida, porque nadie iba a imaginar que los zaragozanos por sí mismos iban a decir, oye, que aquí vamos a resistir. No. Que es que hasta entonces los ejércitos de Napoleón, bueno, en la guerra en general, pero los ejércitos de Napoleón llevaban años venciendo batallas campales en Europa, y una vez que vencían entraban en las grandes capitales europeas sin resistencia prácticamente, en Viena, en Berlín, como en tal. Si nada. Y aquí pues se encuentran con eso, con una ciudad que además no contaba con defensas, como decíamos antes. O sea, era algo inimaginable para todas las partes, pero se produce. El caso es que sin esperarlo a nadie, pues los zaragozanos salieron a luchar a las calles, ¿no? Consiguiendo expulsar de la ciudad a los franceses que habían penetrado en la misma por la puerta del Portillo y por la zona del antiguo cuartel de caballería del Cid, situado entre la Plaza de Toros y frente a lo que queda de la fundición de Aberli, que es como una especie de murete de adobe. No, creo que es de ladrillo, no sé si es ladrillo. Queda una tapia solo, sí. Pero hay fotografías del siglo XX, fotografías aéreas en las que se ve el edificio completo. Ahora están construyendo en parte de ese solar un bloque de pisos y se iba a derribar, pero se ha conseguido salvar buena parte de ese muro, que al final es una parte de lo poco que queda, tanto de los sitios de Zaragoza que fueron testigo de ello, ¿no? Porque por ahí entraron tropas francesas por esa zona, sino también de esa famosa Zaragoza de Goya, ¿no? Que vivió Goya y bueno, pues quizás aparentemente no sea un monumento, no es un monumento, desde luego, no es algo monumental, pero es importante, ¿no? Para como uno de los pocos vestigios que quedan de esa Zaragoza todavía. Y bueno, los combates de esos primeros días fueron muy encarnizados. Y María Agustín aquí destacó pues llevando munición, comida y bebida a los defensores. Tan en primera línea estuvo que ese mismo día pues acabó herida, aunque siguió ejerciendo su labor a pesar de ello. Ese primer día, ese 15 de junio de 1808, cuando llegaron los ejércitos franceses. Sí. Y las secuelas de la herida pues le provocaron problemas de movilidad en el brazo derecho, lo que la convirtió en la única mujer declarada como inválida de guerra que se tenga constancia. Algo que le afectó el resto de su vida, puesto que ya no podía ganarse la vida como sirvienta, claro. Y la pensión a la que tenía derecho pues era escasa y no siempre llegaba, ¿no? Hablamos ya me saldrá, lo de inválida de guerra en el caso de los sitios de Zaragoza, claro, de las mujeres, no es que fuera la primera mujer de la historia de la humanidad que fue declarada, sí, por eso, por si acaso, lo puntualizamos, ¿no? Sí, y bueno, buena puntualización. Y bueno, pues para terminar un poquito con ella, con María Agustín, pues bueno, los últimos años de su vida sabemos que ingresó siempre varias veces en el hospital de Santa María, ya lo diré, de Nuestra Señora de Gracia, ¿no? Hasta su muerte, lo que nos indica pues que tuvo pues una mala salud, ¿no? Entre que no le llegaba el dinero de la pensión que le habían concedido, o sea, acabó en la pobreza y tal, y luego los últimos años en los que vivió pues esa mala salud, pues bueno, eso la llevaría finalmente a la muerte en la más absoluta pobreza, y finalmente ese 22 de noviembre de 1831. Y de hecho, María Agustín, como decía al principio, es que su historia casi cayó en el olvido, su figura prácticamente quedó casi olvidada, siendo ya de nuevo recuperada gracias a esos actos de conmemoración del primer centenario, que en los que se celebra también esa exposición hispano-francesa de 1908, y de hecho cuando se empieza a urbanizar toda esa zona se crea esa gran avenida que va entre lo que fueron la Puerta del Carmen, que se conserva, y lo que era la Puerta del Portillo, se urbaniza esa zona, se crea una gran avenida, y pues esa Junta Magna de organización de los sitios del primer centenario, pues en 1909 finalmente a esa gran avenida se le concede se le pone el nombre de esta mujer, de María Agustín, y ahí está, en su honor, lo que has dicho tú antes, Santiago, el Paseo María Agustín. Sí. Y queda un último personaje. No, queda uno más. También nos queda lo Agustina de Aragón. Vamos con María Rafols. Eso, perdón. Vamos con María Rafols Bruna, conocida como la Madre Rafols, que nació en Villafranca del Penedès a finales del año 1781 en el seno de una familia de molineros. Otra persona humilde, como estamos viendo. Eso es. Acabó ingresando en la iglesia y formando parte de una congregación para asistir a los enfermos pues que estaba creando en Barcelona pues el capellán del Hospital de la Santa Cruz. De esa manera pues acabó llegando a Zaragoza en 1804 para empezar a trabajar en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, donde consiguió mejorar la situación de los enfermos que ahí había. Y no participó en la defensa activa, pero sí en el cuidado de los heridos y enfermos,
e incluso durante el segundo sitio pues atravesó las líneas enemigas para entrevistarse con el mariscal Lannes y pedirle pues medios con los que poder tratar a los miles de enfermos y heridos de la ciudad. Yo imagino, creo que, no sé si al final la entrevista se dio o no, pero yo me imagino, si se dio al final, me imagino la cara del mariscal Lannes, en plan, pero esta señora, esta monja que se ha cruzado aquí todas las trincheras, todas las tal, y que imagino que igual pues se presentó, vieron que era una mujer, que iba con el hábito de monja, pues quizás con una bandera blanca y le permitieron pasar, ¿no? Pero aún así hace falta tener narices realmente para hacer esto en plena guerra, simplemente pues para pedir por favor que medios suficientes para poder atender a esos miles de heridos. Y ya no solo eso, no participa, como bien has dicho, en la defensa activa, pero es que estar en ese hospital con miles de heridos y luego también empieza a haber miles también de enfermos por el tifus, sobre todo, que te podías contagiar, habrá mucha gente que se contagia, pues imagínate. La situación también es que igualmente peligroso también eso. De hecho, al final murió más gente en Zaragoza por el tifus que por la propia guerra en sí misma, casi. Exacto. Siguió la ciudad tras los sitios, o sea, la ciudad ocupada, ¿no?, por los franceses, y años más tarde, en 1834, ya en plena Primera Guerra Carlista, fue acusada de estar involucrada en conspiraciones contra la reina Isabel II y la regencia María Cristina, es decir, de ser carlista prácticamente, Sí. y la acusación de apoyar a los carlistas pues hizo que fuera exiliada de la ciudad, teniendo que marcharse a Huesca, no pudiendo regresar a Zaragoza hasta el año 1841, ya finalizada esa guerra carlista. Sí. La madre Rafols pues murió en la capital aragonesa el 30 de agosto de 1853, siendo beatificada en 1994 por el Papa Juan Pablo II. O sea, que tenemos aquí además una beata en los sitios de Eso Zaragoza. Y aquí ya, ahora sí, ya por último, que pues ya me has mencionado, pero bueno, igual alguno ya se estaba preguntando, oye, que se os estáis quedando sin tiempo y no vas a hablar de quizás la más conocida, ¿no? No importante, pero sí la más conocida. Y es que ahora sí le toca el turno a Agustina de Aragón. Sí, que al contrario de lo que se suele decir, Agustina Zaragoza y Domenech, pues ese era realmente su nombre, no nació en Reus, sino en Barcelona, el 4 de marzo del año 1786, siendo bautizada en la iglesia de Santa María del Mar. Sí, la famosa iglesia que da como escenario la novela esta de la Catedral del Mar, con la serie que se hizo, pues esa iglesia ahí fue bautizada, Agustina de Aragón. Sí, y bueno, pues se casó en 1803 con Juan Roca Vilaseca, cabo segundo del primer regimiento del Real Cuerpo de Artillería, destinado por entonces en la guarnición de Barcelona. Uh-huh. Entonces, a inicios del año 1808, la pareja acababa de tener a su primer hijo cuando comenzó la Guerra de la Independencia, mientras Juan Roca Vilaseca, su marido, era llamado a ejercer su labor militar en el conflicto. Como por entonces Barcelona ya estaba ocupada por tropas francesas, Agustina se marchó con su hijo a Zaragoza, ya que en ese momento la capital aragonesa todavía estaba libre de ser ocupada, aunque como ya sabemos, pues Sí. por poco tiempo. Pero recibieron una plaza segura, ¿no? Pues se va un poquito a esa zona de retaguardia, que intenta alejarse de los combates, pero precisamente los combates le llegarán a ella misma, ¿no? A la ciudad de Zaragoza. Claro, el levantamiento en armas de la ciudad el 24 de mayo de 1808, la deposición del hasta entonces capitán general de Aragón, Guilhelmi, acusado de afrancesado, ¿no? Por las masas populares, y la sustitución en su cargo por Palafox, pues hicieron que los franceses enviaran desde Pamplona al general Lefebvre para ocupar Zaragoza, con el consiguiente inicio de los combates del primer sitio de la ciudad. Uh-huh. Y desde el comienzo, pues Agustina trabajó labores de abastecimiento, ¿no? Esto es una constante, ¿no?, en todos estos personajes, a los defensores de la primera línea, pero su figura se convirtió en leyenda el 2 de julio de 1808. Exactamente, y es que ese día estaba siendo duramente atacada la zona de la Puerta del Portillo, por donde los franceses iban a intentar penetrar en la ciudad, por eso estaban bombardeando esas posiciones. Y aquí vemos como Agustina acudió allí para prestar ayuda a los defensores, cuando vio que el cabo que comandaba la batería del Portillo, pues cayó herido de un balazo, dejando además a los defensores que había sin comandante. Y además, para más INRI, buena parte de la dotación de la batería de artillería cayó herida o muerta por una granada que estalló y que hizo explotar varios cartuchos de pólvora de los que se utilizaban pues para alimentar a los cañones de la zona, ¿no? Y claro, con la zona totalmente expuesta y sin casi nadie disponible para ejercer resistencia, ahí ya pues se cuenta que una columna francesa avanzaba ya hacia la puerta para intentar penetrar en la ciudad y tomar posiciones, ¿no? Pero fue entonces cuando Agustina cogió un botafuego y disparó un cañón de 24 libras que ya estaba listo para hacer fuego con metralla. Aquí hay que ver que no estamos viendo seguramente una persona, una Agustina en este caso, que no tenía ningún conocimiento. Su primer marido, era soldado de artillería, era un oficial de artillería, por lo tanto, seguramente, sobre todo por lo que vendrá después
después, durante los sitios de Zaragoza y en los años siguientes, tenía formación sobre artillería, sabía cosas de artillería. Algo sabía, ¿no? Exactamente. Aquí el disparo repelió el avance francés y dio tiempo suficiente para la llegada de refuerzos que salvaron la posición ese día, ¿no? Claro, al enterarse de lo sucedido, aquí Palafox la condecoró con el título de artillera, un sueldo de 6 reales diarios, luego ya hemos dicho los dos problemas que tuvo para cobrarlos, y también le cedió los escudos de honor de defensora de Zaragoza y de recompensa del valor y patriotismo por ese cañonazo. Sí. Y ya en el segundo sitio, pues Agustina destacó tanto la batería de artilleros de la Puerta del Carmen como en el intento de desalojar a los franceses del convento de la Trinidad desde el de la Misericordia, ¿no? Donde logró pues quitarle la caja a un tambor francés y recuperar 2 fusiles. En los últimos días del asedio, Agustina acabó enfermando por el tifus, aunque consiguió recuperarse. Fue llevada como prisionera por los franceses junto a su hijo, que enfermo y desnutrido acabó falleciendo en tierras sorianas. Más adelante, y mientras se la llevaban ya hacia Francia, pudo escapar y se marchó a Teruel, pasando desde allí a Tortosa, donde también participó en la defensa de la ciudad como artillera. Y en atención a sus méritos de guerra, pues la Junta Suprema Central del Gobierno de España le concedió el grado de subteniente de artillería y el consiguiente sueldo. Claro, es que se convierte en parte del ejército, de hecho tiene un expediente militar. Es que es eso, se convierte en soldado y asciende con sus servicios y es condecorada, etcétera. Se convierte en oficial o en, no sé, como no entiendo mucho pero no sé si es oficial o suboficial, pero vamos, subteniente de artillería. Exacto. Y entonces, bueno, pues en su expediente militar se muestra que estuvo presente también en la batalla de Vitoria al mando del general Pablo Morillo, quien destacó su actuación en una batería ese 21 de junio de 1813. Que es la batalla definitiva para expulsar a las tropas napoleónicas ya de España, ¿no? Durante la Guerra de la Independencia, esa batalla de Vitoria. Así es. Y tras la guerra, pues volvió a reunirse con su marido, aunque este falleció de tisis en 1823. Al año siguiente, Agustina se casó con un médico de Almería, Juan Cobos, con quien tuvo a su hija Carlota, quien años más tarde acabó escribiendo una novela histórica sobre su madre. Es que menuda historia para contar, una novela, ¿no? Casi nada. Y Carlota pues se acabó casando con un militar que acabó destinado... Carlota, su hija, sí. Se casó con un militar que acabó destinado en Ceuta, lo que hizo que Agustina visitara cada vez más la ciudad hasta que en 1853 estableció allí su residencia, muriendo el 29 de mayo de 1857. Exactamente. Al poco de morir se iniciaron ya, el Ayuntamiento de Zaragoza inició las tareas administrativas para coger sus restos y poder ser llevados a Zaragoza, pero al final se alargó la cosa y fue ya en 1870 cuando los restos de Agustina de Aragón fueron llevados a Zaragoza. Pues imaginaos también, esto fue famosísimo porque desde Ceuta pues fueron llevados sus restos por toda España hasta Zaragoza y recibía honores por todas las ciudades por las que pasaba, Sevilla, Madrid, etcétera. Fue enterrado en el Pilar, en la Basílica Catedral, por entonces solo Catedral del Pilar, todavía no era basílica, hasta que luego ya a principios del siglo XX se creó el gran mausoleo en la iglesia del Portillo a las heroínas de los sitios de Zaragoza. Y estas son las historias de al menos 6 de esas mujeres que participaron en la defensa de la ciudad en aquellos terribles sitios y que desde luego pues han trascendido, igual que muchas otras historias pues han caído en el olvido por desgracia, pero que son un gran ejemplo de todo lo que supuso esa guerra total en los sitios zaragozanos. Así que hasta aquí nos llega el tiempo para contar estas historias y nada, Santiago, ya pues como siempre me queda despedirte hasta seguir hablando en el próximo episodio de Historias Aragonesas. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Y hasta que llega este episodio que, como siempre, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Y ya sabéis que podéis escuchar este programa todos los sábados a las 3 de la tarde. Y si no, la mejor forma de escucharlo es en formato podcast, porque ahí lo encontraréis en aragonradio.es, Aragón Cultura, historiaaragón.com y plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcasts y en el canal Historia de Aragón de YouTube, pudiendo escucharlo cuando queráis. Dejadnos vuestra opinión, comentarios y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil con cada nuevo episodio. En la técnica hemos tenido a Juan Álvarez y te esperamos en el próximo programa para seguir haciendo historia, como no, en Aragón Radio.